de qué vamos a hacer es la descentralización. Es un cambio de paradigma. Y todas las aplicaciones que se han ido construyendo en torno a ese Internet han ido ganando valor, pero el problema no tiene mismo, ¿no? Hablando de lo que puede ser la revolución de paso a Internet, información a través. Lo voy a cada uno de ellos les la misma foto. La foto de un amigo. Que en realidad son más de 40 años de estudios de gente muy brillante, que el mérito que tuvo Satoshi Nakamoto fue ir cogiendo esas innovaciones técnicas y fueron las claves del éxito de Bitcoin frente a otras propuestas. Y veremos un poco también cómo funciona Bitcoin o blockchain de una forma muy visual. Bueno, esto es lo que os decía al principio, descentralizando la confianza. A mí me gusta mucho explicarlo con el péndulo. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, estaba muy vetado, estaba muy centralizado en los monasterios, ¿no? Luego, con la invención o el redescubrimiento de la imprenta en Europa, ese péndulo giró de esa descentralización un poquito hacia la descentralización, y con Internet fue absolutamente a la descentralización. Cualquiera de nosotros son información global, por así decirlo, gracias a Internet, ¿no? ¿Veis cómo ese péndulo ha ido cambiando? Pues ese es el nuevo paradigma que enfrentamos con esta tecnología, que por primera vez la confianza la podamos descentralizar, es decir, que podamos prescindir de entes centralizados que tengan que ser esos medios, y que ahora la confianza la podamos depositar en algo tan aséptico como es las matemáticas y la criptografía. Y este es un paso, desde mi punto de vista, revolucionario, que no se había dado hasta entonces. Eso decíais un poco el paradigma normal, o sea, para entender todo este tipo de cosas hay que dar un paso atrás y verlo con mayor perspectiva y desaprender. Tenemos a lo mejor aprendidos porque hasta ahora nos habían dado. ¿Qué es lo que te dice o te proporciona blockchain? Siguiendo lo que os estaba diciendo. Bueno, no necesitamos confiar en terceras personas, esos entes centrados. Es extraordinariamente seguro y privado. Permite un comercio instantáneo y global, fácil de usar y prácticamente gratuito, y a disposición de todas las personas. Y todas las personas, me gusta mucho esta foto, de todos estos, se calcula que hay 2.000 millones de personas desbancarizadas en todo el mundo, ¿no? Que no tienen acceso de financiación. Eso puede cambiar Bitcoin, ¿no? De alguna forma a esta nueva economía que está surgiendo. Y ahora un poquito de historia, que creo que es muy importante saber a dónde
para saber a dónde vamos, creo que es muy importante saber de dónde venimos y ver el mérito que tiene toda esta tecnología. Nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, a una historia a mediados de los años 70, ¿no? De un lugar que se llama Bletchley Park, y lo que consiguieron Alan Turing y otros matemáticos fue desencriptar las comunicaciones alemanas de la máquina Enigma. Imaginaros el poder tan brutal que tenían si tú eres capaz de conocer al mismo tiempo las órdenes que los generales alemanes mandan a sus tropas y tú eres capaz de verlo, ¿no? Pues se supone que, bueno, te dice que la Segunda Guerra Mundial por tres motivos, ¿no? La fuerza de los rusos, el dinero de los norteamericanos y la inteligencia de los británicos. Desencriptar la máquina Enigma se calcula para ganar la guerra, sí que pudo acortarla unos 3 años, por así decirlo. Los Estados Unidos, lo mismo en la Guerra del Pacífico con la púrpura japonés. Y desde entonces, todo fundamental, un poco una cuestión de Estado. Oye, es una ventaja competitiva si mis comunicaciones son y yo puedo ver lo que están los otros países, espiarles. A visionarios, gente muy brillante que se daba cuenta que las nuevas tecnologías iban a poner nuestra privacidad, por así decirlo, ¿no? Y que la criptografía tenía que ser algo de disfrutar y no fuera un coto cerrado de los... Y ahí es, en ese momento, la criptografía, que estaba absolutamente centralizada en los grandes estados, vamos a ver cómo en apenas 50 años pasó a la descentralización más absoluta hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a mediados de los 90, declaró la criptografía como esencial para la democracia y que todos nosotros podíamos tener acceso a ella. Y ahora vamos a ver uno de los pioneros, ¿no? O sea, gente muy importante que tiene que ver en esta historia, si no directamente. Whitley Diffie y Martin y Ralph Merkle, ¿no? Diffie, un personaje peculiar, obsesionado con la criptografía desde pequeñito, a buscar por todos Estados Unidos libros de criptografía, porque le interesaba. Pero estaba vedado a los estados, ¿no? En 1952 y solo nos enteramos que había existencia en el 57, tenía el monopolio de la criptografía y toda la documentación que había estaba vedada, hasta el extremo de que muchos documentos de la Segunda Guerra Mundial, la NSA los clasificó de nuevo a posteriori. Tenías un libro de Claude Shannon o uno de estos otros criptógrafos, lo tenías que devolver o exponerte a sanciones. Pues dice a Hellman y en Starphone empiezan a trabajar sobre y se les ocurre una idea revolucionaria, ¿no? Junto a ellos también Ralph Merkle, que es muy importante en esta historia, porque Bitcoin funciona con los árboles de Merkle, ¿no? Cómo va relacionando criptográficamente todos los bloques. ¿Qué consiguieron esto? A partir de ese momento, criptografía simétrica convencional, es decir, había una clave para encriptar un mensaje y esa misma clave te servía para desencriptarla. ¿Qué ocurre? Que en sistemas que no son canales seguros de comunicación, si te cogen la clave, la pueden desencriptar, ¿no? Esto es algo revolucionario, que es la criptografía de clave pública, que a su vez da lugar a las firmas digitales. Y es que tú puedes tener una clave de todo el mundo, encriptar el mensaje en esa clave pública y solo el que tenga una clave privada de esa clave pública lo puede desencriptar. Es decir, te evitas que esos canales inseguros sean un elemento para que te lo puedan coger. Jaros Merkle, entonces, también estaba respecto, tenía mediados de los 70, él estaba un mago de las matemáticas, de la ciencia y se interesa por la computación, ¿no? Y en su último año de universidad se apunta a computación y el profesor les pone un problema, ¿no? Y inventa algo similar que se llama los árboles de Merkle, ¿no? Dividir la clave en dos cosas. Lo gracioso es que su profesor, en fin, que se dedicara a otra cosa que menuda barbaridad estaba haciendo, ¿no? Porque era una herejía que la criptografía siempre tenía que ser convencional, ¿no? Una sola clave. Y entonces a estos tres les debemos, por así decirlo, criptografía de clave pública, que son de los elementos más importantes. Un año después, estos tres señores ya en el Instituto Tecnológico de Massachusetts son matemáticos, ¿no? Y querían un poco, sobre todo, hacer aplicaciones prácticas de la matemática sobre cosas funcionales. Y entonces publicaron su algoritmo, les pareció interesante y empezaron a una aplicación funcional a las matemáticas y desarrollaron un primer algoritmo, el RSA. Funciones unidireccionales y una cosa también revolucionaria, que dio posible a dar esa fortaleza
la encriptación, ¿no? Son de estos personas muy importantes. Y os pongo aquí una curiosidad muy histórica, muy divertida. De todos esto que os he contado, es que fueron en 1969 Diffie estaba en Estados Unidos, en Londres, en lo que era la NSA de un personaje oscuro, un funcionario brillante, fotografía de clave pública. Secreto. Y luego Clifford Cooks y Malcolm Williamson hicieron un algoritmo muy similar a los otros. ¿Qué pasa? Que estos personajes estaban al servicio bueno, eran funcionarios de la NSA británica. Y entonces, ¿qué ocurría? Que si su jefe no veía las implicaciones que tenía eso, esos descubrimientos estaban en un cajón y no pudieron salir. Nos enteramos a mediados de los 80, es decir, que los británicos lo descubrieron antes, podían industria de la encriptación antes que los norteamericanos hicieron, porque el de arriba no vio el descubrimiento de la importancia de los que estos tres funcionarios de abajo lo habían hecho. Esto es otra cosa, si os gusta la descentralización, hay un libro muy interesante de DeHook que se llama, DeHook es el fundador de Visa, One from Many, me lo recomiendo, y es maravilloso. DeHook es el fundador de la descentralización, ¿no? Y lo citamos porque es un tío que con sus ideas consiguió hacer una empresa de nivel, como es Visa, ¿no? Propiamente sí que incorpora algunas cosas de la descentralización. Visa no hace dinero ni los datáfonos, solo es una red de comunicación que en un beneficio de ambas partes. Y tiene dos puntos. Actuar en beneficio de todos los bancos al mismo tiempo, no solo de uno, conoce frente a sus obligaciones, Visa responde. Y lo cito porque de la descentralización. Y en 1990, en 2015, nos enteramos de que se incorporaba Shabo, que es una empresa de Bitcoin. La gente le preguntó, oye, pero ¿y no que Bitcoin puede competir con Visa? ¿Cómo te metes tú aquí? Y entonces él dijo que le parecía fascinante. Escribió su libro, en su libro él venía a decir que la digitalización iba a tener lugar, esa revolución desde las bases, ¿no? Poco menos decía que la revolución industrial ahogaba mucho la creatividad de las bases. Y él pensaba que en 100 años pues esto empezaría a cambiar. Lo escribió antes. Y cuando se le preguntó, dijo que Bitcoin era una herramienta que le faltaba, que si hubiera escrito el libro después, pues lo hubiera dicho de otra forma, ¿no? Y luego vamos a ver un poco estos pioneros que generaron una corriente que son el hacktivismo y los cyberpunks, ¿no? Estos, pues básicamente lo que pretendían era facilitar la comunicación segura entre personas, una libertad de expresión, crítica sin temor, sin temor a la represalia gracias al anonimato, ¿no? O sea que lo de la criptografía a estos les gustaba mucho, ¿no? Utilizar esta tecnología en beneficio de la sociedad y probablemente el más conocido de ellos es Dementor, que es un hacker, donde viene a decir que sí, soy un criminal, pero mi crimen es la curiosidad, un poco argumentando por qué hacía eso. Y lo de manuscrito es real porque estaba en la cárcel, claro, y no podía acceder a ningún tipo de ordenador. Luego, con las mismas ideas, libertad de expresión, la información y criptografía, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar este tipo de cosas nosotros en beneficio de la... Y tenemos aquí otros componentes muy interesantes de todo este Gilmore, Kapor y Barlow, que FF en 1990 y ya se organizan un poco. Os decía que ha habido una pugna entre la NSA y las personas para desclasificar esos documentos de encriptado, ¿no? Y entonces estos iban poco a poco presentando para desclasificar todas las documentaciones que había al respecto, ¿no? Y fue esa pequeña tribunales poco a poco la razón. Cosas tan absurdas, imaginaros que la NSA prohibía exportar cualquier tipo a otros países, cualquier tipo de información relativa a avances criptográficos, hasta el extremo que lo considera tan grave como si tú exportaras el diseño de un detonador nuclear. Este es otro de los personajes interesante, Phil Zimmermann, que gracias a lo que han ido desarrollando el resto, desarrolla Pretty Good Privacy y lo salta para que cualquier persona pudiéramos encriptar nuestros emails de uno a otro sin que nadie nos los pudiera. Y aquí llegamos, en estas reuniones van teniendo lugar de forma sistemática, el criptoanarquista de Tim Main, ¿no? Que finaliza con su
eso de mundo levántate, no tienes que perder sobre las alambradas. Es decir, que aquí se empieza a gestionar un poco un movimiento filosófico que, amparado en las nuevas tecnologías, abogan por la privacidad de las personas, ¿no? Por encima de los estados. Y luego, a partir de aquí, otras cosas interesantes, ¿no? En 93, 4 estudiantes, cosa muy nueva, y era, cuando os acordáis, RSA, cuando hicieron el algoritmo de factorización de números primos, pensaban que era muy bueno. Escribieron un mensaje criptado en una revista norteamericana, ¿no? Para ver, y damos $100 a quien pueda desencriptarlo. Y el premio lo recogieron estos en el 93, cuando a funcionar distintos ordenadores de todo el mundo de forma colegiada, ¿no? Para sumar esa capacidad de cómputo. Aquí, como lo han hecho Finney, es una persona interesante en el esto de Bitcoin, es el primero que recibirá una transacción de Satoshi Nakamoto, que también se hackee Netscape, que era entonces. Y lo hizo en francés, igual, conectando distintos ordenadores. Él trabajaba en Francia en una institución y a conectarlos para sumar el cómputo y desencriptarlo. Pero esto puso en evidencia algo muy importante. La tecnología que se exportaba a Europa tenía una protección de 40 bytes, mientras que en Estados Unidos era de 128. Y ahí surge un poco el debate. Tenéis una tecnología... Claro, y es ahí cuando se abre de forma pública. Y estos son 4 muy importantes en esta historia. Buck, el que le debemos el Hashcash, Nick Szabo y Wei Dai, ¿no? Que van haciendo experimentos también, porque una de las cosas de los cyberpunks era crear una especie de dinero que estuviera controlado por los estados, ¿no? Y más o menos, bueno, tanto éxito, ahora veremos un poquito por qué. Y ahí llega el rollo, porque me parece muy importante Bitcoin o blockchain. De repente un día se levantara de la noche a la mañana un tío, y dije, acabo de inventar y tal. No, como veis, lo que ha conseguido es gente muy brillante que durante muchos años hicieron descubrimientos, fotografía de clave pública, los algoritmos unidireccionales o toda la experiencia de otros que creían que monedas digitales, los condensó todos esos inventos en una nueva tecnología llamada cadena de bloques, como los daba antes, que se utilizan sus árboles de Merkle. Entonces, eso es lo que es maravilloso de esto y lo que es muy importante entender, que estamos, ya poca gente duda que estamos ante una nueva tecnología en ese sentido, y el mérito ha sido los descubrimientos para Bitcoin. Como digo, un poquito de teoría de juego y lo condensa en una cadena de bloques. Aprende las lecciones del pasado. Otra cosa, citábamos antes a DigiCash, una moneda también que tuvo mucho éxito a mediados, bueno, éxito, o sea, tenía mucho potencial en los años 90. Incluso se le propuso a sus patentes grandes empresas de informática, o Citibank o Microsoft. Tuvo 2 problemas o 2 errores desde mi punto de vista, y es que primero el código no era abierto, nadie ponía el código de la moneda y generaba incertidumbre, y segundo se apoyaba antes en las grandes corporaciones que en la comunidad. Satoshi Nakamoto aprende de esos errores. El código de Bitcoin es código libre, o sea, cualquier persona de arriba abajo cómo funciona y si hay puertas traseras y demás, y de hecho lo puede replicar licencia más. Crear 2 cositas, inventarte una nueva moneda utilizando todo ese código. Y segundo y más importante, Satoshi Nakamoto buscó, sobre todo en la comunidad, generarlo desde abajo, porque era sabedor que una vez esto tuviera éxito desde abajo, las grandes industrias o los grandes bancos después. Y esto básicamente es un poco la importancia del equilibrio de las 3 personas, ¿no? Si tienes una blockchain, como puede ser la de Bitcoin, hay 3 patas fundamentales desde mi punto de vista. Primero son los desarrolladores, gente de mucho talento que está constantemente pensando en innovaciones técnicas al código. Por otro lado tienes que son aquellos su capacidad de cómputo a cambio para hacer esta red absolutamente infranqueable. Y por último nosotros, la comunidad de usuarios, ¿no? Que es ese equilibrio. Si una de estas 3 partes, por ejemplo los mineros en un momento dado, había desarrollos no los incluían los mineros. Y si los mineros, porque tú ponías comisiones más altas y ellos se llevaban las comisiones. ¿Qué ocurre? Que si en un momento dado, oye, desarrolladores y la comunidad, pues ya no queremos los mineros de la familia. Entonces ese es partes que hace que esto funcione de alguna forma, ¿no?
Básicamente la teoría de juegos te viene a decir que tú estableces tu mejor estrategia cuando conoces la estrategia de las otras dos partes, de tal forma que no tengas un incentivo para cambiarla, porque ya sabes que esa es la mejor, conociendo cómo funciona. Y ahí llegamos al 31. En Meadow, el código del white paper. Yo os lo aconsejo que os lo leáis, pues son 7 o 9 páginas en función del formato y es un compendio maravilloso de conocimiento. Lo que te decía es eso, crear una versión puramente electrónica del efectivo. Para el doble gasto, una red de usuario peer-to-peer y que la red coloca esas marcas de tiempo transacciones, ¿no? Esos árboles de Merkle, esa encriptación de unos bloques con otro, que es lo que te hace muy posible revertirlas. ¿Y quién es Satoshi Nakamoto? Pues la verdad es que no se sabe. Y esa es otra cosa de las maravillosas que te dicen del éxito de una empresa descentralizada. Que el catalizador lo forma, lo pone y de repente desaparece. También puede desaparecer en abril de 2011, ya borra su dirección, dice que se dedica a otros temas y desaparece absolutamente. También la fecha Gavin Anderson, en que cogió el desarrollo, tuvo una reunión con ella para explicarles cómo funcionaba esto de Bitcoin. Y luego también tenía una experiencia. A Satoshi se le atribuyen más de prácticamente casi 1,5 millones de hoy que no lo sé. Pero bueno, hay una figura, Bernard von Nothaus, en el 98, que intentó hacer unos dólares estadounidenses respaldados en plata. Y claro, acabó en la... Entonces también Satoshi, pues en cierta forma, pues no es un grupo de personas o no, pero lo que sí que sabemos es lo que ha dado a la comunidad. Y luego es lo que te dice, otra cosa que me parece fascinante de todo esto, y que de verdad que somos unos privilegiados de estar aquí ahora mismo, es que somos contemporáneos a toda esta historia. Imaginaros que estamos en 1990 a Internet, y os digo las posibilidades futuras, que nos vamos a poder enviar o que aplicaciones de Facebook. Estamos en ese momento y no hemos alcanzado esa masa crítica. Y lo mejor de todo, de personas, ¿no? Es que podéis ver aún todo lo que estaba diciendo Satoshi Nakamoto en esos foros y ver cómo funciona. Pues una graciosa, nada. Estoy seguro que en 20 años el volumen de las transacciones será enorme o bien inexistente, porque empezó todo esto en un foro de cyberpunks muy pequeñitos entre ellos, y de ahí se ha ido. Y luego, esta también me gusta mucho, ¿no? En que decía, no debemos postergarlo para siempre hasta que todas las funciones posibles se hayan creado, porque siempre habrá una cosa más que hacer. Una de las cosas que todos sabíamos cuando empezamos es que el bloque, el tamaño del bloque es de 1 mega y está limitado. Y como sucede Meta, hay más transacciones, entonces suben las comisiones. Pero bueno, lo fantástico de esto es que hay ya soluciones, Lightning Network, Segwit, otro tipo de cosas que los desarrolladores ya lo están pensando para solucionar ese problema de las RSK también. O sea que lo bueno de esto es que de esas 3 patas, si no hubiera desarrolladores, ¿no? Dices, joder, hay pero esto se está quedando obsoleto. Los desarrolladores son lo que lo están haciendo posible. Lo que él decía, ¿no? Decir, vamos a lanzarlo, que habrá problemas, pero ya haremos una comunidad más grande y entre todos buscaremos las soluciones. Y luego los últimos tienen que ver con Wikileaks. Creo que hace 1 mes y pico, Julian Assange me hizo un mensaje gracioso de que le agradecía con Wikileaks, no sé si os acordáis, en 2011, hizo sus revelaciones secretas y le cortaron todo tipo de financiación. Entonces podías hacer transferencias bancarias. Y ahí se puso en estas cosas y hacerle llegar propinas, ¿no? Pues su Twitter era gracioso porque, claro, en 2011 por cada dólar que tú le hubieras mandado en bitcoins ahora tiene 5.000, ¿no? Entonces agradecía pues que hubiera iniciado esa campaña. Y este es el bloque Génesis, aquí empieza todo, el 3 de enero de 2003. Satoshi además incluye la portada de The Times por 2 motivos. Un motivo sobre todo para que la gente viera que ese era el primer bloque, que no había Bitcoin antes que eso, es el bloque Génesis, porque introduce un titular que había en ese momento, y sobre todo porque como cyberpunk, por así decirlo, ya habíamos dicho que una de las cosas que pretenden los cyberpunks es crear un dinero digital por encima de los estados, pues tiene una mención a que el ministro de Hacienda, pues un borde al borde del segundo rescate para los bancos, ¿no? Poneros en contexto la crisis año 2008-2009. Es un poco, nada, rápidamente, qué es lo que es Bitcoin si lo comparamos con otros, el dinero que tenemos o el oro que ha sido valor de reserva. Pues si vemos un poco las características del dinero, Bitcoin te las ha ido mejorando en todo ese sentido, ¿no? Y hasta te cosas absolutamente maravillosas, que es como un dinero inteligente, al margen de ser que puede programar smart contracts, ¿no? Que lo veremos yo creo que con Raúl un poquito más adelante.
Y eso es un poco el objetivo. Siempre nos va a quedar la duda si Satoshi Nakamoto era consciente de lo que estaba inventando. Un sistema de pago entre pares y no era consciente de que traía una nueva revolución tecnológica, que es la cadena de bloques, donde se pueden hacer otras muchísimas cosas y lo podemos aplicar a diferentes industrias como está sucediendo. Y esta es otra cosa importante que también me gustaría mencionar, os lo decía antes, ¿no? El éxito de Bitcoin básicamente es que es software libre y código abierto. Poco después del nacimiento de Bitcoin en sus primeras hubo un boom de criptomonedas que la gente se las inventaba cambiando dos tonterías, buscando el siguiente pelotazo. ¿Y eso por qué lo podían hacer? Porque el software es libre y tú puedes utilizarlo, mejorar, distribuirlo, hacer cualquier cosa con ese tipo de software y además a la gente le da la opción de tener acceso al código fuente y ver que no hay ninguna puerta trasera. Tenemos en Firefox, Linux. Y lo que decía aquí, aprendió de la experiencia de David Chang y Digitash, ¿no? La comunidad, y cuando esto esté desarrollado por la comunidad, ya vendrán. Y nada, y ahora muy básicamente os vamos a explicar, voy a explicar un muy gráfica, muy visual, sin entrar en complejidades técnicas, porque luego ya cada uno de nosotros, a partir de ahora, hace 4 años era muy complicado buscar información sobre Bitcoin, y por ahí al revés, tenemos una sobreinformación, y entonces sí que ya podemos verlo, ¿no? Pero para que lo veáis, básicamente, ¿qué se necesita? Un nodo, que puede ser un ordenador, un protocolo estándar, que todos estemos de acuerdo, una red entre pares, peer-to-peer, y en un sistema descentralizado, es decir, que no haya un ente central, sino que esté distribuido, que todas las partes seamos iguales. Imaginaros que todos nosotros de aquí queremos hacer una blockchain. Somos un nodo. Cada uno desde nuestro ordenador tenemos ese nodo y estamos conectados en redes peer-to-peer entre pares. Podemos comunicarnos unos con otros. Y es un sistema descentralizado. No soy yo quien os manda a vosotros la información. Todos entre todos estamos en absoluto contacto. Y tiene un protocolo estándar. Pues para hacer vamos a poner que el protocolo estándar sea sumas de 1 a 9. Sumas y restas. Todos los que estamos aquí no nos conocemos ni tenemos por qué confiar el uno en el otro. Pero oye, si tenemos ese incentivo y yo te paso a ti, por ejemplo, una transacción y te digo que 1 más 1 es 2, ¿tú la aceptarías y la pasarías al de al lado? Claro. Y si te digo 3 más 2 es 5, pero si te digo a ti 1 más 2 es 8, ¿pasaría la transacción? Bueno, no hay problema porque... No, pues no habría problema porque si esto no lo aceptamos se quedaría ahí, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es un poco la idea, ¿no? Que es uno de los ataques que si la mayoría de transacciones inválidas, pero bueno, es un ejemplo fantástico. Tú lo aceptarías, pero aceptarías 1 más 8. O sea, básicamente eso es un poco de forma muy visual para que lo entendáis. ¿Esto cómo se sustenta? ¿Cuáles son las claves? Que todo esto se replica en una base de datos, que cada uno de nosotros tenemos la misma información de datos en nuestro ordenador y se actualiza con todos esos datos. Luego se pueden elegir las características de los bloques, pero bueno, luego la criptografía. Esta gente que utiliza que los utilizamos Satoshi. Eso es lo que le da consistencia. Y luego el consenso, que ponemos de acuerdo en que las transacciones sean válidas, por así decirlo, con esos protocolos que nos hemos dado con anterioridad. Y esto es básicamente cómo funciona la red de Bitcoin. Los nodos, cada nodo tiene una cadena de bloques donde almacenas las informaciones a las transacciones, ¿no? Todos tenemos la misma y están todas relacionadas criptográficamente. En Bitcoin es 21 millones de unidades. Luego todo esto, o sea, una blockchain al final, tú puedes hacer, con los elementos claves que hemos visto antes, tú la montas, pero esto es como un coche. Tú puedes tener un coche con un motor de una marca la que sea, pero luego puedes elegir el color o puedes elegir la tapicería. Aquí se eligió que fueran 21 millones de unidades, que el bloque fuera de 1 mega, que se generara cada 10 minutos. Es decir, estos son accesorios que se pueden ir cambiando sin que invalide, por así decirlo, las consecuencias de la blockchain. Y entonces, luego cada bloque que hemos visto que se genera en 10 minutos, ¿qué tiene? Una recompensa, el minero, que son todas aquellas personas que prestan su capacidad de cómputo y que ahora se ha convertido en una industria. Perdona, sí, dime. Tendría que ponerse de acuerdo toda la comunidad.
Y entonces es muy difícil, porque al final dices, pues me monto otra blockchain paralela. Lo bueno porque sabemos todas las reglas, que son 21 millones, ¿no? Entonces alguien lo puede proponer, por así decirlo, pero no tendría éxito. Y entonces puede montarse otra y alterar esos parámetros. Pues tiene una repercusión maravillosa desde mi punto de vista, que es deflacionario. Por eso se está utilizando como reserva de valor. Es decir, el Banco Central Europeo hoy por hoy, no sé si sois conscientes, pero en sus medidas de moneda ha imprimido 30.000 millones de euros los meses. Yo no soy economista, yo vengo del derecho y el periodismo, soy de letras. Pero coño, sé que si se imprimen todos los meses 30.000 millones de euros, los en el banco valen menos. Entonces Bitcoin lo que es deflacionario. Al no va a haber más de 21 millones, te copia un poco la figura del oro, ¿no? El oro que se calcula que hay 170.000 toneladas o que todo el oro piscinas olímpicas, que no lo vas a poder duplicar el oro. ¿Cómo puedes imprimir un billete, no? O sea, al final yo creo que un billete de $100, pues... Bueno, indudablemente todo está sujeto a especulación. Lo que sí es que no va a haber 40 millones de bitcoins, ¿no? Y yo creo que ahí nos planteamos una cosa muy interesante con esto del mercado de futuros. El mercado de futuros, imaginaros que en el mercado de futuros, de repente, una de las cosas básicas que todos sabemos cuando estamos en Bitcoin, que se van generando, o sea, actualmente 12,5 bitcoins cada 10 minutos, dentro de 2 minutos, o sea, dentro de 2 años, cada 4 años, cada 210.000 bloques, la recompensa va a la mitad. Entonces el que se meta sabe que no va a haber 21 millones. Pues imaginaros cómo nos resultaría raro si en el mercado de futuros se están negociando 40 millones de bitcoins, ¿no? Dice, joder, si solo hay 21, ¿sabes lo que digo? Entonces, estas cosas puede abrir un poco a la gente. Lo que decía en el mercado de la plata, por ejemplo, que hay ocasiones en que en un día se negocia tanta plata como la producción. Entonces, bueno, es deflacionaria, esos son los parámetros, pero la especulación evidentemente lo puedes aplicar a cualquier cosa. Esto es un poco... Y no lo gastas. Sí. Bueno, sí, exacto. Es un razonamiento, pero... Lo que pasa es que también se pueden combinar ambas cosas y no tiene por qué ser Bitcoin exclusivamente y puede combinar con el dinero. Pero también a lo que estás diciendo es, al final, tú tendrás que dar ese uso cuando lo creas que es necesario, a lo mejor, ¿no? Es decir, porque no te vas a morir, te vas a llevar tus claves privadas y esos bitcoins no los vas a utilizar en la vida. O sea, cuando tengas la necesidad tendrás que utilizarlos. Pero evidentemente, si crees que con el paso del tiempo va a valer más, pues a lo mejor evitamos lo que es... consumir constantemente porque nuestro dinero cada vez vale menos, ¿no? Entonces, son de las cosas o de las cuestiones interesantes que se están planteando en definitiva, ¿no? No sé, yo creo que al final o será otro tipo de consumo. O será otro tipo de consumo a lo mejor, ¿sabes? O sea, lo que es un poco, desde mi punto de vista también, y es una opinión muy personal, uh, es decir, un crecimiento continuo absolutamente, joder, cuando los recursos del planeta son finitos por definición, no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Yo no sé si el turno de preguntas será luego, ¿no? Mejor, porque si no, no voy a tener... Claro, nada. Y bueno, esto es básicamente lo que os decía, ¿no? Cómo se envía una transacción a través de un canal seguro como puede ser Internet. Alicia redacta un mensaje y lo encripta cifrando la clave pública de Bob. Pasa el mensaje a través de Internet, esa clave pública la tiene todo el mundo, pero solo si tienes la clave privada
como la tiene Bob en este caso, puedes desencriptar el mensaje. Y para terminar, bueno, esto es lo que sería en Bitcoin una clave pública, que la puede tener todo el mundo, una clave privada, que se genera a raíz de la primera, que lo puedes escanear con un QR. Y luego esto es lo que decía, que es otra cosa maravillosa que puede ser Bitcoin también en el futuro. Esto fue un post de Joel Bonegro en agosto del 2016 que hizo de repente viral. Está muy asentado dentro de la comunidad. Si el Internet actual que conocemos, el de la web, se sustenta en un solo protocolo y el valor realmente ha ido a todas las aplicaciones que se han construido en ese protocolo, Facebook, Apple, Amazon, aquí podemos tener un escenario completamente distinto. Y es que todas las aplicaciones futuras que se vayan a construir sobre una blockchain tengan su valor, indudablemente, pero lo que se realmente sea el protocolo de abajo que tenga esas aplicaciones sobre el mismo. Y que todos los que vayan construyendo aplicaciones sobre blockchain, por ejemplo, también estén dando un valor añadido a la blockchain que se utilice, que pueda ser Bitcoin, Ethereum o cualquier otra que pudiera surgir en el futuro. Y ya para terminar, ni 10 años hace que ocurrió Bitcoin el descubrimiento y las inversiones están siendo brutales. No sé si estaba ya el mercado, no sé, una barbaridad. O por ahí, sí. Y fíjate, son grandes industrias. Los bancos han sido los primeros en que han invertido mucho dinero en estudiar esta tecnología porque han visto cómo su modelo de negocio cambia radicalmente en cuestión de años, ¿no? Uno de los primeros experimentos que se hizo con Bitcoin, os lo pongo a modo de ejemplo, pues en los foros, distintos países querían enviarse $30 en dólares americanos y esa misma cantidad en Bitcoins. Pues la primera transferencia, claro, transferencia internacional, tarda 2 el siguiente no la puede hacer, o la hace pero ya no puede y tal, y al tercero dice no puedo porque, oye, me va a costar dinero hacerlo. En Bitcoin, pasando por esas 6 personas, llegó la cantidad al último. Claro, eso es tan evidente el cambio que había, que los bancos han sido los primeros. Bancos, aseguradoras. Y ya para terminar, me gusta mucho esta gráfica, que es la adopción de la tecnología, desde el año en que se descubre, por así decirlo, hasta el tiempo que pasa para que el 25% de la población, es un gráfico de referencia a Estados Unidos, vaya adoptando esa tecnología. Con la electricidad pasaron 36 años, con el teléfono 35, televisión, radio, PC, con la web. Bueno, la web, si bien se inventó en los 60, no fue hasta los años 90 cuando un grupo de visionarios dijeron, oye, esto puede ser muy interesante, vamos a ir construyendo aplicaciones, y así surgieron los primeros buscadores y demás, ¿no? Pues en Bitcoin llevamos menos de 10 años en blockchain y la cantidad de dinero que se ha invertido en el estudio de esta tecnología supera con creces la que se invirtió en los primeros años de Internet. Y es lo que decía un poco para acabar, ¿no? O sea, poca gente duda que estamos ante una nueva tecnología y que lo que pretende es, la promesa que es transmitir valor a través de Internet, algo que hasta ahora no era posible. Y creo que con esto ya he terminado. Nada, y para cualquier cosa, pues ahí tenéis mis datos o a través de Alejandro, y que yo encantado de responder a las preguntas que sea, o luego ahora en la charla. Y no te quito más tiempo, Raúl. Sí, no te preocupes, muy bien. Muchas gracias, Íñigo, por tu ponencia. La verdad que yo creo que después para las preguntas va a haber mucho que hablar. Y 2 cositas más se me ha olvidado. Dar las gracias a Valbit, que al principio no les he mencionado, es una asociación aquí de Valencia, que están grabando la ponencia para después. Y también disculpar por el trasiego que hay de entradas y salidas. No esperábamos tanto aforo, hicimos un Eventbrite, se apuntaron 30 personas y creo que somos 70. Y así que disculpar por esto porque hubiésemos cambiado de aula sin ningún problema, pero no todo el mundo se apunta al Eventbrite. Así que ha sido más el boca a boca que las redes sociales. Presento a Raúl López, va a ser el siguiente conferenciante. Raúl López es cofundador de la web icoben.com, también del blog Ecomotriz, que fue el 4º mejor blog de España en el año 2012. Y os dejo que vamos un poco cogidos de tiempo. Así que Raúl, por favor, si te puedes poner los micrófonos, te preparo yo mientras. Este lo tienes ahora, te preparo yo.
Bueno, mientras que estaba preparando la presentación, ¿cuánta gente de aquí que levante la mano tiene bitcoins o ethers? Vale. ¿Y cuántas personas han invertido en alguna ICO? 2. Ah, bueno, se anima alguien más, vale. Bueno, es para hacerme un poco la idea, un poco de cómo está todo el mundo. Vale, voy a intentar ser breve, no creo que vaya a agotar los 30 minutos. Si hay alguna duda, como hemos dicho, luego al final hacemos preguntas y vamos viendo entre todos dudas que puedan ir surgiendo. Bien, voy a explicaros brevemente un poco qué significa o qué podemos diferenciar. Voy a ponerme a lo mejor aquí mejor. A la hora de hablar de criptomonedas, hacer diferencias cuando veamos que se puede decir altcoins o tokens, para que ahora luego lo que vaya a explicar podamos entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de altcoins, coins, monedas alternativas, podemos encontrar de dos tipos. Una que puede usar ya una blockchain nativo, como puede ser Bitcoin, Ethereum, Waves, etcétera. Es decir, lo que están usando es un blockchain, han hecho modificaciones, ¿de acuerdo? Como es open source, como ha comentado antes Íñigo. Y hacen pequeñas modificaciones del blockchain que, por ejemplo, usó Bitcoin. Y bueno, se puede utilizar ese tipo de monedas. Pero luego hay otro tipo de altcoins que se usan un blockchain derivado, ¿de acuerdo? Que son Dogecoin, Litecoin, Bitcoin y Namecoin, ¿de acuerdo? Es decir, las monedas alternativas, altcoins, pueden usar este tipo de blockchain. Y luego los tokens lo que usan es ya un blockchain que ya se está usando, como por ejemplo Ethereum, y son tokens que están trabajándose con un tipo de blockchain que ya existe, ¿de acuerdo? Bien, a ver que voy a... Y ahora os voy a hablar rápidamente de Ethereum, del proyecto de Ethereum, ¿de acuerdo? Que fue el cofundador Vitalik Buterin. Realmente lo interesante de este proyecto es que permite crear smart contracts, ¿de acuerdo? Y por él en su momento hizo un white paper donde explicaba cuál era su tipo de proyecto en el 2013. En julio de 2014 hizo una ronda de financiación con la SICO, que ahora voy a explicar lo que significa, y consiguió 18 millones de dólares. ¿Cómo se repartieron la cantidad de tokens que se emitió en ese proyecto? Fueron aproximadamente 60 millones de ETHs y 12 millones de ETHs fueron para los desarrolladores fundadores. Luego se van emitiendo un máximo de 18 millones de ETHs al año, ¿de acuerdo? No se puede, aparte, sumándose a los que ya están aquí. Actualmente hoy, según he modificado la transparencia, hay unos 96 millones. Y luego el proyecto se lanzó en el 2015, ¿de acuerdo? ¿Por qué os comento el tema de los ETHs? Porque principalmente es lo que se usa a la hora de invertir en las ICO, que son Initial Coin Offering, que es un modelo de financiación por el cual se usan criptomonedas. Y ahora voy a explicar desde el punto de vista que alguien quiera montar una startup cómo le puede ser de útil, o alguien que quiera invertir en ICOs porque le puede ser interesante, qué cosas son, bueno, que pueden tener problemas a la hora de hacerlo o qué beneficios tiene a la hora de invertir en ICOs, ¿de acuerdo? En los tokens. Bien, una ICO es un crowdfunding con criptomonedas, como os he comentado, también puede ser una OPV, una oferta pública de venta, ¿de acuerdo? ¿Voy muy rápido? ¿Bien? Bien, ICO, como os he comentado, viene de la palabra Initial Coin Offering. Si queréis luego ampliar más información, etcétera, podéis ir buscando este tipo de terminología. Yo voy a poner un ejemplo para qué se usa una ICO o cómo funciona, ¿de acuerdo? Imaginaros que bueno, un grupo de chavales quieren hacer una empresa que venden entradas, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es crean un documento que se llama white paper, explican un poco qué es lo que van a ir haciendo en ese proyecto, plazos, etcétera, el dinero para qué lo necesitan, cómo se van a desarrollar, cuántos tokens se van a emitir y el precio de cada token. Es decir, un token es un elemento que luego se puede canjear más adelante por un servicio o puede ser también por un bien físico, etcétera, ¿de acuerdo? Es como una ficha canjeable, como los puntos que a lo mejor podemos tener en una gasolinera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pues imaginaros que ellos dicen, bueno, nosotros queremos hacer este proyecto y necesitamos una cantidad concreta de dinero. Por lo tanto, van a emitir o van a estar disponibles para poder comprar 7 millones de tokens, ¿de acuerdo? Ponen un plazo y, por ejemplo, dicen
desde el día 1 de enero hasta el 2 de febrero, la gente va a poder comprar tokens. Dicen el precio, por ejemplo, 100 tokens va a valer 25 euros. Pues quien quiera comprar, luego hay diferentes combinaciones que pueden hacer bonus por comprar más, o en el tiempo, si lo compran los primeros días es más barato, pero no me quiero centrar en eso porque es mucho más complejo. Por lo tanto, si alguien quiere comprar tokens de esa ICO, pues puede pagar 25 euros o comprar los tokens que quieran. Normalmente lo que hacen cuando se hace una ICO es poner el precio del token mucho más barato para que recompensar a aquellas personas que inicialmente están creyendo en el proyecto y que la están ayudando a financiar. Bien, todo el mundo sabe que luego más tarde seguramente esos tokens serán más caros. Bien, imaginaos que ya han recaudado el dinero, ya tienen acabada la plataforma, ¿de acuerdo? Y está en marcha. Lo que se pueden hacer dos cosas. Alguien puede comprar los tokens, puede comprar en la plataforma y se lleva 2 entradas de un concierto, el que sea, o la gente puede pagar 100 euros y consigue 2 entradas, ¿de acuerdo? En esa plataforma. Pero también hay otra opción. Lo que podemos hacer es, la gente que compró los tokens, comprarle a alguien, por ejemplo, 100 tokens y pagarle 75 euros. Imaginaos a alguien que compró en su momento 100 tokens por 25 euros, a él no le importa venderlo más barato que el precio de mercado, pero aún así está ganando, por ejemplo, por 3 cuando él lo compró realmente a 25 euros. ¿Veis un poco la diferencia? Entonces también es importante de invertir en proyectos que sean sólidos, que veamos que realmente se va a poder finalizar, que realmente haya un equipo detrás solvente, que veamos que conoce el sector, ¿de acuerdo? Entonces lo interesante de las ICOs es esto, que luego podemos encontrar dos tipos de personas. Gente que confíe en el proyecto y que luego quiera usar los servicios de ese proyecto, o gente que compre los tokens en su momento para luego especular y venderlo más adelante para obtener una rentabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado porque es al principio un poco difícil de entender. Bien, desde el punto de vista de una startup, ¿por qué es interesante financiarse con una ICO? Pues una de las ventajas es que no pierdes equity, es decir, el porcentaje que te pertenece a la empresa no se lo estás dando a los inversores, ¿de acuerdo? Consigues la mayor parte de la financiación lo puedes conseguir con una ICO, si no toda. Cuando vas con inversores, pues tienes que visitar varias veces varios inversores o hacer varias rondas para conseguir para tu proyecto. También es interesante hacer una ICO porque al principio, aún sin haber acabado hecho el proyecto, ya tienes una comunidad detrás. Pues bueno, te puede criticar, pero también te puede dar ideas, etcétera, para la hora de desarrollar tu proyecto. Y luego, como tienes una comunidad desde el principio, te puede dar un feedback, por lo tanto puede salir un proyecto mucho más potente o puedes tener información más interesante a la hora de poder desarrollar tu proyecto. ¿Desventajas que puede tener lanzar una ICO? No nos engañemos, lanzar una ICO requiere una inversión bastante fuerte de dinero inicialmente. Pues también algunas veces se hacen pre-ICOs. Actualmente, como es algo tan novedoso, es muy difícil encontrar algún tipo de asesoramiento legal, el tema también de financiero, por lo tanto, suelen ser también servicios caros. Luego, hoy en día hay poca experiencia de gente con el tema de blockchain y criptos, por lo tanto, es difícil encontrar a alguien que te pueda asesorar correctamente en este tipo de sector. Luego, es muy importante hacer una campaña de marketing muy importante y sobre todo ahora que cada vez hay más ICOs. Entonces, para que tu ICO destaque por las demás, tienes que hacer una fuerte inversión en marketing y además rodearte de gente que sea interesante. Y luego, también la desventaja es que administrar es mucho dinero. ¿Por qué es una desventaja? Porque a lo mejor de repente te encuentras con 5 millones de dólares, 10, 15, 20 millones de dólares y cómo administro todo ese dinero. Es muy complicado porque ten en cuenta que todo el dinero que te ha llegado está en criptomonedas. Va fluctuando mucho el dinero de la criptomoneda. ¿Cuándo cambio ese dinero a fiat? ¿Cuándo no lo hago? Etcétera. Bien. Luego, desde el punto de vista de los inversores, bueno, es muy interesante porque en poco tiempo puedes conseguir rentabilidades. Algunos inversores, bueno, que están a lo mejor usando a través de Venture Capital, pues el tema que aparece con la ICO le permite una mayor liquidez. Y luego también tiene muchas opciones, es decir, como hay tanta cantidad de ICOs, muchas opciones donde invertir, pues bueno, tienes un gran abanico donde puedes invertir y no siempre estás a lo mejor limitado a 4 o 5 proyectos. Lo único malo es que últimamente, como hay tantas ICOs, bueno, puedo decir que es un poco de desventaja porque al final no sabes ni por dónde elegir, tienes que leer muchísima información y al final también es un poco complicado.
Luego también porque es una ventaja frente a los inversores, porque puedes conseguir servicios o productos más baratos si estás atento a una buena ICO, que luego a lo mejor te puede ser interesante. Imaginaos, por ejemplo, este es un proyecto que suelo poner interesante. Por ejemplo, puedes comprar un Sandcoin, que es un metro cúbico, este es como se llama el tipo de token, y en la ICO pues podías comprar un metro cúbico por 1,25 dólares o 2 dólares. Pues si tú eres a lo mejor un constructor y te enteraste de esta ICO, estás comprando un producto físico mucho más barato que a precio de mercado. ¿De acuerdo? Porque no sé si vale, creo que 4 o 5 dólares un metro cúbico de arena. No sé si me equivoco o algo así, más o menos. Otro ejemplo es el token Stratis. Si os fijáis, aquí fue el precio que tenía este token cuando se lanzó en la ICO, era 0,07. Cuando hice la captura valía 4,9. No sé si está ahora a 8 y pico, casi 9. Por lo tanto, si os dais cuenta, ahí había multiplicado considerablemente el precio de su valor. Pero también puede ser que a la hora de invertir perdamos bastante pasta, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, si alguien compró tokens en Virtual Accelerator, cuando lo compró en la ICO, cada token valía 0,040 y cuando hizo la captura, pues valía 10 veces menos, ¿de acuerdo? Desventajas a la hora de estar moviéndose con el tema de las ICOs. Hay que tener mucho cuidado con la suplantación de identidad. Bien, a la hora, eso os estoy advirtiendo, gente que quiera invertir en ICOs, que tenéis que llevar cuidado a la hora de dinero en una ICO. ¿Por qué tenéis que llevar cuidado con el tema del phishing? Porque si os dais cuenta, por ejemplo, esta ICO, District, si os fijáis en la URL de arriba del todo, vosotros, esta es la web original. Y luego alguien creó una página web idéntica y en vez de ponerle en vez de ponerle .io, puso .net, podría cambiar la dirección a donde había que hacer la inversión para la ICO y a lo mejor si no nos damos cuenta entramos en esta web que era una copia exacta y estaríamos a lo mejor invirtiendo en una ICO que realmente no corresponde a la oficial, ¿de acuerdo? Entonces es importante que cuando vayáis a invertir en una ICO os fijéis arriba del todo que es realmente la página web oficial. Otros problemas que pueden surgir es que hay gente que se pone a hacer AdWords. Cuando alguien, por ejemplo, busca una palabra en concreto de la ICO y estamos a lo mejor intentando visitar MyEther Wallet y a lo mejor estábamos visitando una página que era realmente una copia y no era la oficial. Bien, también llevar cuidado cuando hagamos una búsqueda en Google para buscar la página web oficial, que estemos haciendo clic realmente en el enlace que corresponde. Luego, también tenemos que hacer, como os he comentado, es muy importante que nos leamos muy bien el white paper. Si no conocemos el sector sobre el que va a hacerse el proyecto sobre la ICO, pues bueno, intentar informaros bien. Al cabo es el dinero vuestro el que vais a invertir. Por lo tanto, mientras más información o más contrastéis la información que hay en el white paper, más seguros podéis estar de si realmente se está invirtiendo en un valor que puede ser viable o que no puede ser viable, ¿de acuerdo? De todas formas, el tema de fraudes que ha habido en tema de ICOs ha afectado a unas 30.000 personas, posiblemente muchísimas más después del paso del tiempo, con una media de 7,5 $7.500, ¿no? Pone una pérdida de 225 millones, pero si lo comparamos con robos que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos en 2016, pues bueno, sigue siendo inferior, ¿de acuerdo? Luego, otro ejemplo que pongo, que hay ICOs que pueden ser fraudulentas. Por ejemplo, ese chico hizo una ICO, si os fijáis arriba del todo era creo que The Cloud, y si os dais cuenta, pues lo que hizo fue con Photoshop incrustarse ahí automáticamente en el atril, ¿de acuerdo? Entonces, llevar cuidado porque hay muchos pillos y ha habido mucho dinero que se ha ido a gente que ha hecho fraudes, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué otra desventaja tiene a la hora de participar en una ICO que tenéis que tener en cuenta? Que realmente han habido ICOs, como por ejemplo la de Brave, que en 30 segundos se vendió todo el dinero que estaban buscando, ¿de acuerdo? Entonces, si no estáis atentos a los plazos de cuando hay que apuntarse a la whitelist para poder participar en la ICO, podéis perder una oportunidad muy importante a la hora de conseguir tokens mucho más baratos. A ver cómo voy de tiempo. No sé si voy demasiado rápido. Vale. Por ejemplo, la whitelist de Kyber Network, que es una en la que estaba Vitalik, recibieron 42.000 peticiones, de las cuales solo fueron 39.000 aprobadas. Imaginaos, 39.000 personas esperando a que se lanzase la ICO para empezar a invertir, ¿de acuerdo?
Y ya por último os comento cómo, usando este es un wallet, cómo podéis enviar dinero a una ICO. En una ICO os dicen qué dirección tenéis que enviar el dinero, es decir, los Ethers, si se puede pagar con Ethers, que es lo más normal. Aquí ponéis la cantidad de Ethers que queréis invertir en la ICO, ¿de acuerdo? Y aquí normalmente pues tenéis que leeros bien el white paper o la información que pone la ICO, porque puede ser que sea, normalmente está en 250.000, 260.000, dependiendo. Aquí tenéis que poner el gas limit que os indiquen. Y luego el gas price es para que la transacción se realice más rápidamente. Normalmente lo podéis dejar con 1, pero si queréis que vuestra transacción se realice más rápidamente, pues podéis aumentar esa cantidad, ¿de acuerdo? Y bueno, ya está. Si tenéis alguna pregunta, podéis con el Twitter, en la página web, con un correo electrónico. Y bueno, también estamos en Telegram para cualquier... Sí, o sea que... Vale, y ya está, con eso es todo. Muchas gracias, Raúl. Y muchas gracias, Íñigo, por vuestras dos ponencias. Ahora vamos a hacer el turno de preguntas. Quien tenga pregunta, por favor, que levante la mano y iré pasando uno a uno. Buenas, yo tenía una pregunta sobre las ICOs. ¿Solo se puede realizar con Ethers o las propias startups pueden crear un token y con dinero efectivo se abren una cuenta y, yo que sé, a cambio de 50 euros en efectivo, crean un token y te lo dan? Porque es realmente lo mismo. ¿El método de pago que tiene una ICO? O sea, lo que no me ha quedado claro es si se acepta dinero en efectivo en una ICO o no, o todo va por criptodivisas. Sí, tú puedes... Cuando tú creas una ICO, tú puedes decir los métodos de pago como quieres que la gente te pague. Te pueden pagar con Bitcoin, con Ethers, con Fiat, que es dinero normal. Pero lo más normal, como he comentado, es que tú puedas participar con Ethers, el estándar, pero que no se puede hacer de otra forma. ¿Una pregunta más? Vamos. ¿Sí? Porque si no... A lo mejor son muchas preguntas. Hola. ¿Se oye? Has hablado de que muchas ICOs se apoyan en el blockchain de Ethereum. ¿Eso repercute al valor futuro de Ethereum? Quiero decir, que haya más ICOs utilizando Ethereum, ¿sube el valor de Ethereum o van de forma independiente? Nada, esto para vosotros dos y tengo esto. Vale. Sí, no se oye solo para el vídeo, el micro. Sí, el hecho que mayoritariamente el Ether se haya estado usando para el tema de las ICOs sí que ha ayudado a que realmente el Ether pues se haya consolidado o que haya subido su valor, pero realmente no tiene una correlación directa, ¿no?, entre su precio y que se esté usando cada vez en más ICOs. ¿Alguna pregunta más? Vamos pasando por fila. ¿Pero se graba lo que se dice con el micro ese? Sí, ¿no? El sonido se queda grabado en el vídeo para que luego se escuche lo mejor posible por internet. Claro, a mí me resulta muy curioso el planteamiento inicial de la ICO al principio tú le das dinero a cambio de tokens y luego la ICO te ofrece servicios a cambio de tokens realmente. Servicios o productos también, Claro. sí. Claro, a mí lo que se me antoja es que tú tienes que confiar mucho en esa empresa de que luego va a poner los productos que ofrece a unos ICOs que te salgan, o sea, a unos tokens que te salgan a cuenta. Eso, en la visión, o sea, no hay ninguna forma, de alguna manera, de que la empresa se comprometa o los pone en el plan, pero luego no hay ninguna obligación legal de ninguna clase a que lo cumpla o como... Bueno, realmente el tema que alguien esté obligado legalmente, que esté cubierto, no, porque es algo tan nuevo que realmente es difícil, ¿no? De que si, oye, ellos me prometieron que iban a hacer esto, no lo han hecho, que me devuelvan el dinero. Realmente el tema legal es un poco ahí complicado, ¿no? Lo que sí que algunas veces lo que se suele hacer, que no he querido entrar en cosas muy técnicas o cosas muy avanzadas, algunas veces tú también puedes decir que el dinero que, por ejemplo, pueden acceder los fundadores esté como limitado. Ahora te explico cómo funciona, que se llama vesting. Lo que tú puedes decir es, normalmente el dinero que se destina a la ICO, pues te hacen porcentaje, dicen, pues el 60% se emite en tokens y a lo mejor el 12% se lo quedan los desarrolladores o los fundadores.
Lo que se puede decir es que los fundadores durante X tiempo no pueden hacer uso o no pueden utilizar ese dinero. ¿Por qué? O esos tokens, mejor dicho. Porque si ellos nada más acabasen la ICO, ellos pueden hacer uso de esos tokens, los pueden vender, se pueden ir y si el proyecto sale adelante, no, da igual, ¿no? Pero si esos fundadores no pueden tocar ese dinero en 12 meses, 24 meses, etcétera, lo que van a hacer, se van a esforzar porque esos tokens no pierdan su valor, se van a esforzar porque el proyecto se lleve adelante y eso te puede dar ciertas garantías de que el proyecto se puede llevar a cabo. Pero sí, es un poco complicado todo este tipo de confiar, realmente. Bueno, pues quería daros las gracias por la dedicación. Es fascinante ver gente hablando del blockchain, ¿no? Que decía, hace 2 años era algo imposible imaginar una sala rellena de gente hablando sobre este tema o interesada por lo menos. Y yo tenía una pregunta que me rondaba la cabeza respecto a que ya disponemos de tecnologías superiores al blockchain, como puede ser el Tangle. Me estaba pensando que, digamos, sobre todo en la minería, digamos, si esto podría suprimir el trabajo de los mineros en un futuro en Bitcoin y bueno, Ethereum creo que ya tiene el Proof of Stake, en el sentido que ya no sería necesario gastar tantas infraestructuras y tantas energías en un proceso de minería, puesto que hay sistemas como por ejemplo el Tangle que ya nos permiten el ahorrarnos los mineros, ¿no? ¿Qué efecto puede tener el avance, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el Bitcoin a adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Pues yo mira, creo que... perdona, sí. Creo que tiene todas en el sentido... Bueno, y es cierto que pueden convivir en un futuro blockchains públicas, privadas, híbridas y relacionarse entre ellas. Una de las fortalezas de Bitcoin, por ejemplo, Ethereum, es la comunidad de desarrolladores que tiene detrás. Es el ejemplo que te ponía, gente de mucho talento trabajando constantemente en nuevas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Segwit lo implementaron los desarrolladores de Bitcoin, pero como no se ponían de acuerdo, otras monedas, Litecoin, por ejemplo, lo implementó. Era un código libre. Y luego hace referencia a Tangle, de IOTA y demás, ¿no? Pues como todo también tienen sus limitaciones, ¿no? Que si a lo mejor está más centralizado o no. Y todo esto estamos en una fase muy, muy experimental, o sea, muy de pensar, ¿no? Y de desarrollar trabajos y demás. Hoy por hoy el Proof of Work que utiliza Bitcoin sí que se ha demostrado cómo es factible. Es verdad que Ethereum, que empezó en va a ir cambiando a un Proof of Stake y a lo mejor incluso hacerlo deflacionario en el sentido que no se puedan emitir más o que sea materialmente imposible conseguirlas. Y es lo que hay que ir viendo sobre la marcha, ¿no? O sea, un poco es ver, ¿es bueno el proyecto? ¿Tiene sentido de descentralizarlo? ¿Y cuáles van a ser los protocolos, ¿no? de Proof of Work, Stake u otros muchos que se vayan diseñando? Le ve futuro a la minería, digamos, ¿no? A la minería, bueno. Le ve futuro, digamos, en ese aspecto. No ve que podía ser suprimido. Claro, la minería, o sea, en Bitcoin, Proof of Work, la minería es lo que te da la posibilidad de que la red de Bitcoin sea absolutamente inhackeable, en el sentido de que hay tantos recursos invertidos que si tú quisieras modificar esas transacciones tendrías que hacer más recursos aún que la de los mineros. Entonces, gasta mucho, sí, pero es que es lo que te está dando la fortaleza a esa base de datos para que sea inalterable, inhackeable y que no se puedan cambiar las transacciones, ¿no? Veremos si hay otros modelos que en el futuro pues a lo mejor son mejores o peores, pero esto lo iremos viendo sobre la marcha, porque insisto que estamos en una fase muy embrionaria de todo esto. Muchas gracias. No. Hola. Hola. ¿Qué tal? Como estamos ahora hablando de un elemento que es descentralizado, que si se sabe algo que va a pasar en el tema fiscal. Pues en el tema fiscal lo levantaba antes Raúl. O sea, es maravilloso porque esto está yendo mucho más adelante, ¿no? Y además tenemos los países más listos como Suiza, Japón, Londres, por ejemplo, ¿no? Que ahora están desarrollando sandbox para empezar a experimentar porque sí que creen y apuestan por el futuro de esta tecnología. Y veremos qué pasará con el tema fiscal, porque van 2 o 3 pasitos por detrás, ¿no? Sobre todo en España, con la Unión Europea y demás, no estás a la altura de otros países. Pero es lo fascinante también, ¿no? A veces la tecnología va muy por encima de los reguladores y es muy complicado ponerle puertas al campo. Veremos al final, las posibilidades son todas de lo que pueda pasar en un sentido o en otro. Claro, todo faltará que Hacienda o el gobierno X diga, es que esto nos viene muy mal. Entonces vamos a penalizarlo de alguna manera o lo que sea. Pero fíjate que yo creo que tendría que ser a nivel global, ¿sabes? Sí. O sea, es complicado, ¿no? Porque te dicen, o sea, ¿qué podrían decirnos ahora? Pues prohibimos los bitcoins, ¿no? O sea, no sé, o sea, argumentamelo, ¿no? ¿Por qué me lo vas a prohibir a mí y me puedo ir a otro sitio donde sí que lo esté, ¿no? Es complicado, ¿eh? Es fascinante, pero es complicado el tema regulatorio. Bueno, la pregunta para cualquiera de los dos.
La noticia que más me ha impactado esa semana pasada o la anterior fue el Petrocoin de Venezuela. Entonces yo sé que mencionar a Venezuela aquí en la European Students for Liberty pues puede ser algo chocante. Pero si los chinos, por ejemplo, o los rusos, o finalmente Suiza o Suecia, cualquier tipo de Estado nacional decide lanzar su propia moneda coin, tenemos la Ibiza Coin o la Mallorca Coin. Realmente, ¿qué pensáis vosotros sobre unas monedas nacionales de tipo cadena de bloques? Bueno, te contesto yo. O sea, puede surgir, sí, en Rusia también, como bien has señalado, hay ideas a lo mejor digitalizar ese dinero y hacerlo a través de una cadena de bloques. Pero yo te pregunto, si Bitcoin surge como algo descentralizado, que no tiene el control de los estados o de los bancos centrales o de las entidades financieras, ¿qué van a hacer los estados? ¿Centralizarlo? O sea, ¿eso va a ser un atractivo, a no ser que sea de uso obligatorio para nosotros? ¿Cuál es el atractivo? El código es abierto, pueden imprimir más monedas, por así decirlo, que la base que haya. Y sobre y en el tema, yo estoy buscando información de Venezuela, a ver si está sobre una base, una Ethereum, o es una blockchain privada o pública, cómo lo van a hacer, y no he encontrado nada. O sea, me suena un poco más de, no sé, pues algo, un elemento de propaganda, por así decirlo, algo más material. Pero bueno, ha conseguido una cosa súper importante, desde mi punto de vista, y fascinante. Japón, en abril de este año, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Con una sola firma gubernamental, habilitando Bitcoin como medio de pago y quitándole todos los impuestos, cambió absolutamente la percepción del país. Y ya vieron las criptomonedas y Bitcoin de otra forma, ¿no? Pues creo que este ha conseguido algo parecido, ¿no? En Venezuela, al hablar de criptomonedas, blockchains, a lo mejor a la gente le va a cambiar el chip y decir, hombre, pues esto entonces no era tan mal. El gobierno ahora dice que lo va a hacer. No sé si quieres añadir algo. Con todo el tema de esto de los tokens y el tema de las SICOs, etcétera, hay que llevar un poco de cuidado porque ahora mismo todo el mundo ha visto que se ha levantado gran cantidad de dinero con la financiación de criptomonedas y cualquiera mete un token así porque así. Es decir, realmente hay que saber si es necesario realmente hacer una blockchain, es decir, ese token tiene sentido o ese token o esa funcionalidad que estoy haciendo con ese token puede hacerlo sin blockchain. Por lo tanto, algunas veces hay que llevar cuidado de que si un país quiere lanzar un token y tal, hay que ver realmente si tiene sentido o lo hacen realmente porque sí. Y ya no solo es aplicándolo a países, sino también el tema de proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, daros la enhorabuena ante todo por ambas intervenciones. Y bueno, yo lo único que quería comentar, quería hacer dos preguntas para Raúl. Comentar que siempre que se habla de ICO se relaciona mucho con Ethereum, con el mundo Ethereum, pero entonces mi pregunta es ¿qué diferencia hay entre crear una ICO en Ethereum o en Waves, por ejemplo? Y la segunda pregunta sería, hoy mismo creo que se ha anunciado un acuerdo entre Waves Platform y Deloitte para hacer una autorregulación de las ICOs. ¿Qué opinión te merece cualquier tipo de regulación, una autorregulación, una regulación exterior o cómo se debería regular el tema de las ICOs, si es que se debería regular? Sí, bueno, el tema voy a empezar por la última pregunta, el tema de la regulación de las ICOs o no. Siempre hay que llevar cuidado el tema de la regulación, cómo se hace, ¿de acuerdo? A mí siempre en Canadá, en Quebec, creo que fue la ICO, me parece, Impact Finance, realmente hizo su ICO y estuvieron en plena comunicación con las entidades competentes en Quebec de que eran una ICO, estaban en comunicación y estaban desarrollando un sandbox para ver eso cómo funcionaba y realmente cómo se puede regular. Es decir, si realmente se ponen si empiezan a haber regulaciones en el tema de las ICOs, creo que si hubiese un consenso entre todas las partes, es decir, entre las entidades públicas, por llamarlo de una forma, y realmente lo que es la comunidad que está dentro del tema de blockchain, si todo ello hay una comunicación y hay un entendimiento y se hace una regulación consensuada y con cierta lógica, lo vería bien. Lo único que es, claro, si hay una regulación que se empieza a tomar de una forma unilateral, sin saber, sin conocer realmente qué es lo que hay detrás, me parece que sería incorrecto. Entonces, bueno, lo que le resumiría es, sí, una regulación, pero con lógica, sentido, sí que al fin y al cabo sería necesaria. Y luego la primera pregunta era... ¿La diferencia entre crear una ICO con Waves Platform o con
Bueno, son otras formas diferentes de poder lanzar una ICO, o sea que van surgiendo diferentes servicios y tal, y bueno, puedes hacerlo con ambas, ¿de acuerdo? O sea que... Yo creo que había más, te aprovechas un poco en el sentido de que ya hay una blockchain pública como la de Ethereum, que ya está trabajando, que ya tiene nodos distribuidos y demás, porque otra alternativa es decir, oye, pues yo quiero mi propia blockchain. ¿Cuántos nodos vas a hacer tú? ¿Sabes? O sea, todo ese trabajo, pues ya te puedes aprovechar de la infraestructura de otras que están creando, ¿no? Como Ethereum, Waves, la que citas, o en un futuro Bitcoin con RSK. Pues sobre esa estructura es donde voy a hacer yo mi aplicación. Y me aprovecho que pues, Bitcoin tiene 10.000 nodos, que es muy seguro, ¿sabes? Entonces ya no tengo yo que montar nodos por toda parte del mundo y hacerlo, ¿no? O sea, también es una cuestión de lo que sea más práctico. Sí. Hola. De acuerdo. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por vuestro tiempo. Yo quería llamar la atención sobre dos asuntos. El primero de todos es, hemos visto una gráfica que ha puesto usted, el primer ponente, en la que se comparan las ventajas del oro y del Bitcoin. Sí, y me ha parecido un poco tendenciosa porque hay una ventaja que tiene el oro que el Bitcoin no tiene y que no salía reflejada. Me explico. A mí me sorprende que en una conferencia organizada por Students for Liberty, en el que yo entiendo que buena parte de los asistentes y de los organizadores son austriacos, no se valore el carácter fiduciario que tiene realmente el Bitcoin. Es verdad que el Bitcoin no es un dinero controlado por los estados, pero también es verdad que no tiene un valor subyacente, como tiene el oro, por ejemplo. El oro es un material escaso, es un símbolo de estatus, se utiliza en la orfebrería, también es un excelente conductor eléctrico, y el Bitcoin, en cambio, no tiene esa ventaja. Von Mises postuló el teorema de la regresión, explicando que precisamente la base del valor de una moneda que funciona adecuadamente, una moneda cuyo mecanismo de acción no sea la coacción gubernamental, es ese valor primario que luego se transforma en valor cambiario. Las primeras monedas fueron el trigo y fueron las cabezas de ganado. Eso no hay que perderlo de vista. Segundo, quería fijar la atención también sobre otro punto. Lo que pasa es que con los nervios me parece que lo he perdido un poco de vista. Así que esperaré a que me respondas esta cuestión, por favor. Las características del oro, ¿no? El oro sí que ha sido reserva hasta 1971, desde Bretton Woods estaba, ¿no? En 1971 Nixon cambia, ha sido siempre esto. Las características del dinero, tú un lingote de oro, si quieres pagar una pequeña cosa no lo vas a poder partir, ¿sabes? O sea, Bitcoin sí que es, lo puedes dividir por 100 millones de unidades. Entonces, en las características que te dice que tiene todo el dinero, era un poco la gráfica que te he puesto, ¿no? En ese sentido. Luego otra cosa, Bitcoin, ¿crees que no tiene nada debajo? O sea, suficiente como el oro. Bitcoin, desde mi punto de vista, es una tecnología como no la hemos tenido hasta ahora, y eso es lo que se está trabajando. O sea, si lo ves como tecnología, sí que tiene un valor suficiente brutal por debajo. Claro, el tiempo nos tendrá que dar la razón a uno o a otro, pero yo sí que creo que eso es. Y luego, ¿qué más cosas puede tener Bitcoin? Pues te pongo ejemplos que se están haciendo también. Si Bitcoin es esa gran base de datos infalsificable, y hay muchos países que lo que están haciendo es el registro de la propiedad de sus ciudadanos, lo están incorporando a una blockchain de Bitcoin. Facton es una empresa que en 2015 empezó a hacer una cosa preciosa en Honduras, ¿no? Y eran los más desfavorecidos, las que tenían sus tierras, decirlo, y que realmente los propiedad eran los propietarios de las tierras que estaban a pie de playa, por así decirlo, para registrar esos títulos de propiedad sobre la red de Bitcoin, ¿no? Esa era la idea. ¿Qué ocurre ahí? Que ningún funcionario te va a poder falsificar su nombre, por así decirlo, ni cualquier otra persona si ya está registrada en Bitcoin. Fíjate, eso qué barbaridad, ¿no? ¿La pregunta? Bueno, lo que ocurre es que esa tecnología no es monopolística del Bitcoin. Hay otras monedas, incluso ahora los estados están creando las suyas propias. Y además pienso que lo que sería idóneo es que avanzáramos a la sinergia de utilizar la tecnología blockchain y convertir esa moneda en una moneda que no fuera fiduciaria, que tuviera un valor subyacente. Y eso se puede hacer porque en 2015 salió un proyecto que personalmente no sigo,
estoy pendiente de demasiadas cosas, que es el Hayet, que es una criptomoneda con respaldo en oro. Y me parece un proyecto más interesante, no tan sujeto a la especulación como podría estar Bitcoin. Luego, por otra parte, aunque agradezco muchísimo la información que nos están brindando, tengo que decir que a pesar de que yo entiendo perfectamente a Plotino o a Hegel, me siento un poco descolocado en estas conferencias. Y es que, siendo lego en todo este asunto de las criptomonedas, agradecería también, aparte de estas conferencias tan detalladas, pues una opción para personas más iniciadas, más legas como yo, que nos permitiera entender primero los fundamentos de la moneda y luego pues de la tecnología y luego sus sofisticaciones. Y es que ya lo decía Warren Buffett, o ya lo dice Warren Buffett, yo no invierto en lo que no entiendo. Sí, pues, con lo cual sería interesante que empezáramos a entender... Tienes esa posibilidad. En Valencia se está generando una comunidad maravillosa. A través de los meetups, una herramienta fantástica para conocer a también en blockchain en España, en Madrid, lo estamos haciendo. Hacemos talleres, creamos monederos, vemos cómo funciona. Y esa posibilidad ya existe. Hace 4 años era imposible, ¿sabes? Es decir, pero a día de hoy lo que va a depender es un poco del interés que tengamos cada uno de nosotros en acercarse a la comunidad, en ver las charlas que se están haciendo y todas esas dudas las pueden resolver de meetups. Y luego lo cosa importante, o sea, Bitcoin nadie te obliga a participar en esta comunidad. Ahora, si tú participas en Bitcoin, eres consciente que tienes los mismos derechos que cualquier otro usuario, aunque sea más veterano, tenga más Bitcoins que tú. Las reglas son las mismas para todos, porque ese es el protocolo que nos hemos dado nosotros. Pues eso era todo. Muchísimas gracias y le cedo el micrófono al siguiente. Yo tengo una pregunta. Perdona, sí. En Tangle, en IOTA. Yo la desconozco y lo que pasa es que primero IOTA tiene que resolver algunos problemas. O sea, que el concepto es, pero entonces yo no creo que una ICO, no lo sé, lo desconozco, creo que no, pero precisamente por eso, ¿no? Porque así como pues Ethereum ya ha demostrado y hay proyectos sobre encima, primero tienes que demostrar que va a funcionar, porque si tú basas todo tu proyecto en una blockchain y hay errores de la blockchain, pues a lo mejor tienes un problema. Pero yo no lo sé, no sé si tú, Raúl, lo sabes o no. Hola, quisiera ampliar mi pregunta, la pregunta anterior. O sea, muchos de vosotros ya sabéis que el dinero en general tiene 3 funciones principales. Y me parece a mí que hoy en día Bitcoin está solo cumpliendo una de estas funciones. O sea, la primera función, medir el valor. Por ejemplo, si por ejemplo una criptomoneda vale 10 euros y por ejemplo una bocata un poco diferente. Bueno, una bocata vale, por ejemplo, 3 euros 33, ¿no? céntimos. Entonces podemos decir que esa criptomoneda vale 3 bocatas, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy en día Bitcoin está subiendo tanto que, por ejemplo, hoy quizá no funcione así, cotización, pero por ejemplo, en un mes, ¿no? Por ejemplo, una criptomoneda va a valer 4 o 5 bocatas, ¿no? Entonces, por lo menos no me parece que Bitcoin está cumpliendo esa primera función de medida de valor. Y tampoco me parece que esta función, me parece que esté cumpliendo la segunda función de medio de intercambio. ¿Por qué? Si Bitcoin, como he dicho antes, si Bitcoin sigue subiendo, entonces y si yo tengo Bitcoin, entonces trataré de gastar lo menos posible en Bitcoin. Porque sé que, por ejemplo, si yo tengo hoy un Bitcoin, por ejemplo, que vale 15.000 euros, pero seguramente, por ejemplo, más o menos seguramente, entonces en un mes o 2 meses nos valdrá 20, 30, 40.000 euros. Entonces, ¿por qué tengo que despertar ese Bitcoin? Entonces, eso hace que
eso hace que la Bitcoin solo cumpla la tercera función, que es el medio de ahorro. Y entonces, ¿qué opináis vosotros sobre el hecho de que Bitcoin está cumpliendo solo la tercera una de esas tres funciones? Sí, lo que quería comentarte, que también antes has intervenido, es decir, realmente Bitcoin, como ha comentado antes Íñigo, bueno, se utilizó el tema de la tecnología blockchain, y lo que tenemos que verlo es simplemente como un ejemplo del cual luego se pueden derivar otro tipo de monedas o otro tipo de funciones. Es decir, que realmente Bitcoin no sea perfecto o que no se puedan hacer algunos tipos de usos en concreto, no pasa nada. Simplemente se lanzó, como ha comentado él, y luego de ahí se van a ir derivando, se van haciendo diferentes pruebas, diferentes aplicaciones, y a lo mejor blockchain va a morir dentro de 20 años. Pero es que como hay otro tipo de funciones, otro tipo de monedas, realmente estamos ahora mismo en plena evolución. Y ten en cuenta que Bitcoin fue lo primero que se lanzó y por lo tanto puede ser muy difícil que sea perfecto. No sé si... Sí, bueno, yo añadirte. Yo creo que Bitcoin es cierto que surgió como un sistema de pago entre pares, que era la idea original, pero Bitcoin tiene que decidir qué quiere ser de mayor, y a día de hoy tiene todas las posibilidades abiertas. Hoy, como sistema de pago nos vale, pues es complicado, porque si yo quiero pagar 1,5 € en Bitcoin, tengo que pagar unas comisiones de 2 euros. Ya no me serviría como sistema de pago en ese momento peer-to-peer. Pero hay soluciones. Muchos desarrolladores están trabajando en esa escalabilidad de Bitcoin, que se puedan llegar a hacer esos micropagos sin apenas prácticamente comisión. Es decir, yo el problema sí que lo vería si dijeras, oye, es que no hay desarrolladores y esto se va a quedar así toda la vida, ¿no? Lo fascinante de esta comunidad es que hay mucha gente de mucho talento que está constantemente pensando posibilidades al respecto, ¿no? Y luego también otro que yo hago mucho, os lo he puesto ahí, que Bitcoin también no puede ser solo un medio de pago, una reserva de valor. Podría llegar a ser el protocolo del futuro Internet del valor, ¿sabes? O sea, que las posibilidades a día de hoy, desde mi punto de vista, las tiene todas abiertas, y que es algo que muy incipiente, que están haciendo y que vamos a ver cómo se desarrolla, pero que ya han pasado, pues no sé, desde el 2009, imagínate, unos cuantos años, y ha ido demostrando su fortaleza, ¿no? O sea, pero bueno, sí, opiniones todas, claro. Yo no la he llamado fiduciaria. O sea, sí. Eso es lo que está asegurando, que hay un coste de producir ese Bitcoin. Entonces, no es tan distinto en el aspecto de que sea fiduciario, ¿no? Me parece que eso no es correcto. Bueno, hay que diferenciar coste de valor. Claro, ahí está. Entonces entramos en ¿tiene valor de uso el Bitcoin en referencia a un coste fijo? No, tampoco debería entrar en la discusión de tener el valor austriaco versus el valor de trabajo, pero eso, comentar que a mí no me parece una moneda fiduciaria como puede ser una moneda así, para nada. No, y sobre todo porque no va a haber más de 21 millones de unidades, y eso lo sabemos todos los que participan. Claro, que eso también es un argumento para decir el subyacente, que es pues toda la energía que estás empleando para hacer de esta base de datos la más segura del mundo en la actualidad. Un trabajo que hacía una correlación, que hacía un 0,92 metros cuadrados entre el precio del Bitcoin hasta septiembre, entre el precio del Bitcoin y el coste de producir el Bitcoin. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Precisamente el aumento del precio del Bitcoin fomenta que entren más mineros, etcétera, etcétera. Yo no tengo mucha idea, pero no es tan simple como decir no tiene valor y ya está. ¿Está apagado el micro? Mira, bien está apagado. Respecto al Bitcoin y sobre cómo ha aumentado de valor drásticamente desde principios de este año hasta a día de hoy, que creo que empezó valiendo unos 900 euros el Bitcoin, hasta ahora que está en unos 16.000 euros el Bitcoin. ¿Podría ser esto una especie de burbuja de las criptomonedas como otras burbujas que ha habido respecto a temas de Internet, o que haya un límite máximo de producción de Bitcoins puede limitar que explote y pierda todo su valor? Pues esa es la pregunta del millón, claro, y a ver quién se la responde. Yo creo que estamos, mi opinión personal, es la mía, pero claro, puedo estar equivocado. Y sí que estamos viendo algo absolutamente
blockchain más segura, más posicionada ahora mismo es Bitcoin, porque tiene los mayores desarrolladores, la blockchain más segura y la comunidad de usuarios más extensa. Y también es complicado, o sea, si me lo comparas con la burbuja de los tulipanes, coño, los tulipanes no tenían una tecnología que te quiera. Esto tiene una tecnología detrás, ¿no? Que es un poco lo subyacente que decía antes. O sea, las posibilidades que tiene blockchain, vamos, es que el único límite es la imaginación que tengamos nosotros para ver esa transferencia de valor a través de Internet lo que se puede hacer. Pero claro, hay gente que dice que qué barbaridad, cómo va subiendo, ¿no? Al final yo sí que creo que está muy influido por la emisión limitada y que no vaya a ir más de 21 millones de Bitcoin. Pero cuando quieras te contesta. A ver, yo tengo una pregunta y es respecto también, siguiendo la línea de él. Se habla de, no sé si no has hablado de ellos, de un grupo de inversores que se llaman los inversores ballena, que son los que acumulan la mayor parte del número de bitcoins. No sé si está cuantificado este número, pero mi pregunta es simple. ¿Crees que, bueno, siguiendo también, es otra pregunta y si quiero que me respondas si es correcto, sobre los hard fork y la replicación del dinero? Se replica la cadena de bloques y por lo tanto si yo tengo un bitcoin, paso a tener un bitcoin más el hard fork, más la replicación. ¿Crees que, o sea, paso a tener, por así decirlo, el doble de dinero, ¿vale? Porque la gente lo entienda. Porque tengo la nueva moneda y el bitcoin. Vale, bueno, tienes por... Vale, ¿crees que es posible que haya inversores ballena que estén acumulando la mayor parte de la liquidez del mercado para que cuando se produzcan los futuros hard fork multipliquen, por así decirlo, su dinero y luego se produzcan las ventas? Es la pregunta siguiendo la... Yo, pues una opinión personal. O sea, yo creo básicamente que está mucho más repartido de lo que nos podemos hacer idea. ¿Por qué? Porque los early adopters, aquellos primeros mineros, que era un juego, oye, que salían gratis, los Bitcoin, no sé si conocéis la anécdota del Día de la Pizza, que se celebra el 22-23 de mayo. Oye, en 2010, uno de estos desarrolladores, pues puso en el foro, había minado 10.000 Bitcoins. Y dijo, oye, tengo 10.000 Bitcoins, que los cambie alguien que me envíe 2 pizzas a mi casa, pero que sean 2 pizzas grandes, con cebolla, con tal, porque me gusta comerlas al día siguiente. Jaja, y 2 días después, pues un montón de vídeos, yo te los mando, ¿no? Ahí fue la primera utilidad monetaria, por así decir, 2 pizzas, 10.000 Bitcoins. Entonces yo creo que esos primeros early adopters los han ido vendiendo. Cuando a ti te ha salido gratis, a lo mejor Bitcoin se puso en $2 o $3, pensaste, ostras, vendo, fíjate que bueno, el que lo compró a 2 o 3, a lo mejor con 15 o con 20, ¿sabes? O sea, lo puedo haber, mi impresión. O sea, hay muchas, tú puedes mirar en la cadena de bloques, como es pública, las direcciones que más Bitcoin tienen. Pero muchas de esas direcciones son de los exchanges. Pero que son de los exchanges también. O sea, Coinbase, Kraken, todos esos exchanges tienen, que es una locura guardar tus Bitcoins en un exchange porque tú no eres poseedor de tus llaves privadas. O sea, que si hackean el exchange o se va a pique, los pierdes. O sea, lo maravilloso de Bitcoin es que tú los puedes guardar con 12 contraseñas en tu cabeza, en un monedero en tu casa, ¿no? Que también es una responsabilidad, pero que lo sepas. Y entonces esos exchanges, muchas de esas direcciones con muchos Bitcoins pueden ser de ellos perfectamente, pero no son suyos, son de todos sus usuarios. Y luego lo de los forks, pues sí, también es algo divertido en este mundo. O sea, el último fork que hubo, bueno, el último, vamos, el más importante, fue el 1 de agosto, que la cadena Bitcoin se dividió en dos, Bitcoin normal, Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque lo que os decía yo del problema de escalabilidad, ¿no? Que todos éramos conscientes, pues no se llegó a un acuerdo. Unos apostaban por mantener el tamaño de bloque a 1 mega, pero incorporar otras modificaciones, Segwit, que hacía que la capacidad aumentara, quitando ciertos datos un 75%. Sobre eso ir construyendo soluciones off-chain, por fuera de la cadena, Lightning Network y demás. Y había otro punto de vista que decía que esto se soluciona aumentando el bloque de Bitcoin en 8 megas. Son dos puntos de vista y todos con la buena intención de hacer lo suyo. ¿Qué ocurre también? Claro, yo a lo mejor puedo tener un nodo, ¿sabes? En mi casa, que sea un bloque cada 10 minutos. Te está ocupando mucho espacio, ancho de banda y demás. Pero si el nodo es muy grande, o sea, si el bloque es muy grande, ya son 8 megas cada 10 minutos. Entonces, a lo mejor esa descentralización, son 10.000 nodos repartidos, lo pierdes y el tamaño de bloque es muy grande, ¿no? Por otro lado, vosotros te decían que con bloques así pequeños, ¿no? O sea, eso es fascinante. Lo bueno de esto es que puedes participar en los foros, ver distintas opiniones, pero sobre todo formarnos nosotros mismos nuestra opinión. Y por eso os he contado hoy un poco la charla de dónde ha surgido esto, que es muy importante ver que todo esto tiene un trabajo detrás, ¿no? De gente muy brillante, que es lo que ha hecho posible